nuestro amigo y compañero, y ustedes ya lo conocerán, es un personaje en las redes, en los medios de comunicación también. Vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias. Feliz y contento de estar acá en la radio emblemática, la radio de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, una de las 3 organizaciones sociales fundadoras del Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, junto con Bartolinas e Interculturales. Pues contento en un recinto simbólico, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Estamos con Gabriel Villalba. Ustedes ya lo conocen, ¿no? No hace falta la presentación. Bueno, vamos a comentar vamos a enfocarnos en diferentes temas. Hablaremos de la juventud. A ver, se ha catalogado la juventud en diferentes estados etarios, ¿no? Los millennium, bueno, antes era la generación X, sí. Luego los millennium, los centennium, sí. Luego vienen después de ellos vienen la generación Y, ¿te parece? Sí, sí. ¿No? Sí, de hecho, es un tanto anglosajón, ¿no? Las características y la tipificación que se ha dado a las diferentes décadas de las generaciones en su desarrollo más puntual. Pero bueno, acá en Bolivia tenemos la ley 342, que es precisamente la ley de la juventud, que en su artículo 7, si no estoy mal, parágrafo segundo, te especifica un rango etario que se considera como joven en Bolivia, ¿no? Y es de los 16 a los 28 años, así que bueno, me quedan 2 añitos más de juventud, estrictamente en el marco de la ley, pero yo creo que uno es joven siempre en el sentido de que su espíritu sea joven y en el marco de tus ideas, ¿no? Exacto. ¿Cuántos jóvenes ves con 16, 17, 18, 19 años con ideas viejas, con ideas conservadoras? Ellos siendo jóvenes biológicamente, pues proyectan ideas viejas, caducas, pasadas, ¿no? Exacto. Creo que uno siempre se renueva y es joven en la mente y en las ideas que proyecta. En la actitud, ¿verdad? Es verdad, yo encuentro muchos jóvenes, particularmente en las redes, pero sin un poquito de criterio, sin un poquito de análisis, de conocimiento. Y estos son los jóvenes que no pertenecen, yo creo, ni a los millennium, ni a los ni a los centennials, son personas fuera de foco, ¿no? fuera de contexto, que creo que no van al ritmo que deberían ir. Sin embargo, hay cierta esperanza, mucha esperanza en los millennials. Sí, a ver, sí, los millennials y los centennials, ¿no? Yo me considero millennial. ¿Por qué? Porque somos esa generación que ha tenido ya una conciencia clara de lo que acontecía en su realidad social. El 2003, el 2000 con la guerra del agua, el 2003 con la guerra del gas, el 2006 con la presidencia, primer mandato de Evo Morales, 2009 golpe cívico prefectural, asamblea constituyente, 2008 golpe cívico prefectural. Ya naces a una vida política con esa carga histórica propia de el tiempo que te tocó vivir, ¿no? Esos somos los millennials. Y mira, los centennials son esos chicos que han nacido ya en los años 2000, que han entrado a primero básico en colegio, en escuela, y tenían a Evo Morales de presidente. Después de 12 años han salido de la promoción y seguían teniendo un Evo Morales presidente. Quizá esos chicos son a los que tú te refieres que, bueno, andan un poco perdidos en el análisis o no les interesa mucho esto de la vida política porque precisamente no han sufrido lo que nosotros sí hemos visto, ¿no? Y a tu generación mucho más, ¿no? Las dictaduras, los 90, la marcha por la vida. Nosotros sí hemos visto esa transformación y sí cabe en los millennials este discurso de el antes, ahora. Pero para los centennials, imagínate un chico que tiene 19 años el día de hoy, ya va a votar. Y, bueno, toda su vida ha conocido un solo presidente en Bolivia, no ha vivido por esas crisis, ni ha visto a policías y militares enfrentados en la Plaza Murillo, pues para ellos no les puedes llegar con un proceso de cambio, con el discurso de proceso de cambio, sino te van a decir,
¿De qué proceso de cambio me estás hablando? Si yo he entrado a primero básico, Evo Morales presidente. He salido de la promoción, Evo Morales presidente. Claro, exactamente. Ahí tienen que cambiarse y dinamizarse las lógicas del discurso político. Exactamente. Claro, es esta generación que llegó casi a toda esa transformación de nuestro país y que no han sufrido, ¿no? Para ellos se ha naturalizado este desarrollo en nuestro país. Sí, de hecho, quizá el discurso vendría a ser un proceso continuado de estabilidad económica, de estabilidad política, un proceso continuado de desarrollo en lo normativo, cultural, social, un proceso en el cual ellos han podido desarrollar sus actividades de forma normal, no han tenido ese afán de lucha revolucionaria como en algún momento lo tuvieron los chicos del Colegio Ayacucho, por ejemplo, cuando salieron a apedrar Palacio Quemado, porque estaban acribillándose policías y militares y bueno, tratando de vender nuestro gas a Estados Unidos vía Chile. Es clave entender esas dos concepciones, ¿no? Y también de esa forma articular el discurso político. Mira que si hacemos un análisis del discurso de las diferentes fuerzas políticas, sea Comunidad Ciudadana, sea Bolivia Dice No, sea el Movimiento al Socialismo, quizá aún no están pudiendo leer esto que te digo, que el 40% de el electorado es joven. Y de ese 40% un electorado mayoritario son pues centennials, que como te digo, no cabe en ellos el discurso del antes, ahora, proceso de cambio. Para ellos pues, han vivido en la Bolivia de beneficios constantes y continuados, ¿no? Han conocido solo un Evo Morales de presidente. Le hablas de Goni y les parece un mito urbano. Te dicen, Goni, ¿quién era Goni? Sí. Pero si Carlos Mesa era su vicepresidente. Le muestras un video a estos chicos. Yo tengo un hermano de 19 años. Es mi experimento social en mi casa, digamos, ¿no? Le muestro un video de los policías y los militares disparándose en Plaza Murillo con francotiradores y demás. Y me dice, oye, Gabo, ¿en serio ha pasado esto en Bolivia? ¿En serio? ¿No esto parece un juego de Counter? ¿Parece un juego de Fortnite? No, esto no puede ser que haya pasado. Le muestro las imágenes de las tanquetas bajando desde el alto hacia la ciudad. Y me dice, es increíble, ¿en serio esto ha pasado en nuestro país? Y si haces esa reflexión de la historia contemporánea, no te vas a los 80, no te vas a los 70, sino la historia reciente, la historia contemporánea, pues los chicos adquieren un sentido de comparativo, de entender la realidad política y la coyuntura política de otra forma distinta, ¿no? Y creo que eso es a lo que hay que apuntar y por eso uno se prepara, porque precisamente la formación tiene que transmutarse en esto, en hacerles entender a estos chicos en cosas sencillas y en cosas comparativas cercanas en la línea histórica de cómo estábamos y cómo estamos y qué es también lo que podemos proyectar, ¿no? Creo que eso es fundamental para todas las fuerzas políticas. No me adscribo únicamente al movimiento al socialismo, sino que ninguna fuerza política ha podido todavía leer eso. Quizá el MAS mucho mejor que otras organizaciones por la preponderancia que le ha dado a los jóvenes en la participación política y demás, ¿no? Pero bueno, también producto del momento histórico hay que saber reinterpretar lo que nos está pasando y pues siempre el acontecer cotidiano es más fuerte que cualquier estadística cuantitativa o cualitativa que nos muestren, ¿no? Exactamente. Bueno, algunos son dos candidatos que se dirigen en discurso, adoptan las posiciones muy de jovencitos, ¿no? Sí. Cuando son arriba de los 70. Sentándose en el suelo, visten ahora, calzan tenis, chamarritas, chalecos, ¿no? Y estaban meses antes cosechando con calzados, ¿no? Y calcetines. Y reloj, sí. Cosechando papa. Claro. Creo que esa, por ejemplo, es una interpretación forzada de la Bolivia juvenil. O sea, exacto, le han mostrado a ese candidato X, llamémoslo, bueno, digamos su nombre, Carlos Mesa, le han mostrado a ese candidato que hay un 40% de voto joven al que tiene que llegar y al que tiene que ganárselo. Y le han forzado en su imagen que se proyecte y muestre como un candidato joven, siendo que él representa todo lo contrario. Claro. Él representa la vejez no solamente en el cuerpo, sino en el pensamiento, sí, en lo ideológico. ¿Por qué te digo eso? Mira, cuando hablas con los jóvenes,
ellos probablemente no conocen lo que ha pasado, lo que decíamos, ¿no? En la guerra del agua, en la guerra del gas, la marcha por la vida, la marcha por la tierra y territorio. No han podido tampoco estudiar estos procesos y tampoco les interesa estudiarlos. Pero sí les puedes llegar a todos estos jóvenes por la parte comparativa actual. ¿Y cuál es la parte comparativa actual? Lo que está pasando hoy, aquí y ahora, en Argentina, lo que está pasando en Brasil. Y si les muestras a estos chicos y le dices, oye, mira, el discurso de Mauricio Macri cuando quería ser presidente de Argentina es el mismo, idéntico al discurso de este candidato Carlos Mesa, y hasta se visten igual, la misma chamarra, se remangan también la camisa, se ponen tenis en vez de calzados, bailan, se muestran cool, pero en su forma de pensar aplican las más viejas políticas del neoliberalismo, ¿no? Y además esto se debe al asesor que es el mismo en ambos casos, Jaime Durán Barba, ya muchos lo deben conocer, ha sido el asesor de campaña de Mauricio Macri cuando ingresó a ser, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero también en toda su campaña preelectoral y electoral para que sea presidente. Y está siguiendo los mismos tips Carlos Mesa. Es decir, que Jaime Durán Barba está asesorando a Carlos Mesa desde la estética de la imagen y desde la perspectiva de cómo se tiene que ganar a ese electorado joven. Pero mira, algo fundamental, ha traicionado su imagen y ha traicionado su identidad. ¿Por qué? Lo que más lo caracterizaba a Carlos Mesa era el hecho de presentarse como un tipo distinguido, inalcanzable, intelectual. El historiador. El historiador de alta alcurnia. Y eso, quieras o no, le gustaba mucho a toda la clase media alta paceña, ¿no? Sí. Y se sentían identificados con él. Decían, un señor, un caballero, que ha sido presidente y va a volver a ser presidente, sin saber siquiera que este señor es egresado de literatura, ni siquiera es titulado. O sea, ¿qué clase de intelectual ha escrito un libro para niños de historia, digamos, de Bolivia? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? El hecho es de que el señor traiciona su imagen, traiciona su propia identidad, porque toda esa gente que lo seguía y de cierta forma se diferenciaba con los otros candidatos, desde su perfil de intelectual, se ha caído totalmente por el hecho de que sus asesores le han dicho, muy bien, te tienes que acercar a la juventud, entonces traiciona nomás tu perfil de historiador, de intelectual, y mostrarte más cool, más chango, más ameno. Y el señor no puede. Como el señor no puede, por eso en todas sus poses se siente una imagen forzada. Sí. Por eso no, aunque se vista como joven, no puede ser joven, ¿no? Porque él no es eso. Claro. Entonces, cuando traicionas tu identidad propia en campaña, te pasa pues una factura, y es la factura electoral que le está, y de preferencia de voto, que le está costando en las últimas encuestas, ¿no? Entonces va bajando su nivel de aprobación, porque toda esa gente que se sentía identificada con el intelectual dice, momentito, ahora, ¿por qué el intelectual está vistiendo poncho? ¿Por qué está hablando en aymara? ¿Por qué está yendo a sembrar papa? ¿Por qué se está poniendo chamarrita? Ya no nos representa. ¿Por qué está queriendo ser joven? No, este está haciendo todo por votos. Entonces esa misma gente que los respaldaba se aleja de él, ¿no? Sí, creo que ha traicionado hasta su propia identidad. Es tan ambiguo, no solamente en sus declaraciones, sino es ambiguo hasta en su propia composición de personalidad, que eso ya es grave. Exactamente. Es un hombre con dos posiciones, ¿no? O sea, es una bipolaridad absolutamente en todo. Y sin el menor desparpajo, ¿no? Declara, elabora ese programa, por favor, ese programa parece de Bolsonaro. Sí, otro hecho aquí que lo mencionabas a Jair Bolsonaro y lo que hablábamos al principio del programa, cómo ciertos jóvenes evidentemente son jóvenes en edad, pero con una mentalidad vieja y arcaica y conservadora, ¿no? Es el caso de los candidatos por UCS a diputaciones. Has debido ver, son jóvenes de 18 y 19 años, en efecto y en el marco estrictamente legal, jóvenes, ¿no? Se enmarcan en la ley 342, de 16 a 28 años, ellos tienen 18 y 19 años, pero tienen una mentalidad propia del más duro conservadurismo de Jair Bolsonaro de Brasil y de este Bolsonaro andino como es Cárdenas. Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Entonces, ahí
creo que la gente se puede dar cuenta de esto que hablábamos al principio, ¿no? Tú puedes ser joven, pero con unas ideas arcaicas, viejas, racistas, conservadoras, homofóbicas, misóginas. Puedes ser joven con esas ideas. Contrariamente, puedes ser pasado de la edad legal de juventud, pero con unas ideas renovadas de igualdad, de equidad, de igualdad de oportunidades, de respeto a las diferencias, no solamente de respeto, sino de incorporación a la vida cultural, política y social, a todos los grupos diversos que tenemos en Bolivia en el marco de esa pluralidad. Entonces creo que se enmarca en eso el hecho de tener a esta clase de personajes que su ideología es vieja, ¿no? Y contagian hasta sus jóvenes seguidores. Entonces, pues es también lamentable lo que pasa con cierta juventud que tampoco puede ser su culpa, ¿no? Como decía el Ernesto Che Guevara en El socialismo y el hombre en Cuba, a medida que las sociedades van estructurándose y van avanzando, siempre se deja un legajo, un retardo de gente que aún vive en esa mentalidad conservadora, ¿no? Y esa gente que vive en esa mentalidad conservadora no la puedes obviar, no puedes hacer nada, simplemente esa gente va a dejar de existir en la vida social en la medida que los valores de la nueva clase, de la nueva sociedad, nuevos valores se incorporen y se pongan y se posicionen como una hegemonía dominante y un pensamiento dominante, pues va a llegar a subsumir a todos esos antiguos valores del pasado y vas a poder generar una nueva sociedad. Exacto. Con nuevos pensamientos, ¿no? Creo que de eso se trata lo que estamos viviendo actualmente en Bolivia. Exactamente. Estos jovencitos, sin embargo, como tú dices, haciendo un previo estudio de sus preferencias, de su información, yo creo que podrían muy bien inclinarse a este proceso de cambio, porque eso es lo que queremos, ¿no? El país ha avanzado, nos hemos transformado en un país en progreso, en desarrollo, en crecimiento, y vienen tiempos mucho más importantes para nuestra economía. El tema del litio, por ejemplo, es lo que nos decía el viceministro. En unos 10, 15 a 20 años ya no vamos a hablar de millones de dólares, vamos a hablar de billones de dólares, porque va a llegar a ese nivel. Entonces, tenemos que informar a estos chicos, a estos jóvenes. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Te parecería tal vez informar a través de temas culturales, de música, de poesía, de teatro? Porque un grupo de jovencitos, por ejemplo, hicieron una obra de teatro, esto fue el año 2008, sobre la guerra del gas. Esto lo hicieron en la Plaza España, en Sopocachi. Entonces la gente se empezó a aglomerar, hicieron toda esa historia, todos esos hechos acontecidos. ¿Sabes que la gente lloraba? De verlos así, con ese ímpetu. Entonces la gente los miraba y empezaba a derramar lágrimas. Entonces la cultura también podría ser un gran vehículo para poder informar a estos jóvenes. De hecho es fundamental. Vos sabes que un proceso revolucionario se divide entre comillas, ¿no? En la parte estructural y la superestructural. En Bolivia nos hemos encargado y hemos hecho mucho énfasis en toda la parte de la estructura. ¿A qué me refiero en lo estructural? Precisamente a la economía, las condiciones materiales, las condiciones de bienes y servicios, de economía fuerte para que una sociedad se desarrolle sin ningún problema, ni reparos, ni crisis. Incluso sopesando y aguantando y sin que le afecte estas crisis internacionales mundiales. Las crisis mundiales, ¿no? Sí. Y las crisis globales, crisis. Y varias crisis que hemos pasado, a ver, 2006, 2009, la última del 2012 también. Actualmente va a haber una desaceleración también de la economía a nivel latinoamericano. Además, en la diversidad de crisis. Sí. De hecho, tienes en el ámbito estrictamente estructural, tienes pues una economía basada en el dinamismo del propio mercado interno que puede volver a regenerarse como es el modelo económico boliviano y combatir estas crisis que vienen desde el exterior, porque no te basas estrictamente en el mercado externo, sino en el mercado interno y fortalecimiento de tu economía. Exacto. Pero eso no basta.
Esos son datos estadísticos geniales que acá los podemos compartir, ya vamos a estar hablando de ello, pero lo fundamental en un proceso revolucionario, creo yo, es la parte superestructural. Y por eso se quebró la cabeza y escribió tantos cuadernos en la cárcel Antonio Gramsci, ¿no? El marxista de las superestructuras. ¿Por qué? Porque verdaderamente los cambios que se dan en esto que llamamos descolonización. ¿Qué es descolonización? Pues es quitarnos ese chip colonial que tenemos en nuestra cabeza y cambiar a nuevas formas de pensamiento y de comportamiento social. Eso se logra no con una buena economía, con la parte estructural, sí, por supuesto que sí, es fundamental, pero se logra con educación, con cultura, con apropiación del espacio público, con un montón de cosas, actividades, en el marco de lo educacional, comunicacional y cultural, que por ejemplo Cuba lo ha hecho muy bien. Claro, ¿No? y Por Venezuela ejemplo, Cuba, también. Venezuela, Cuba han trabajado mucho en lo superestructural. Nosotros no. Quizás esa es la gran falencia que tiene el proceso boliviano y ya se han dado cuenta de ello y estamos tratando de generar pues toda esa cultura también participativa, porque hemos caído mucho en la autorreferencia, ¿no? Y Enrique Dussel lo explica muy bien. Cuando uno es autorreferente pierde legitimidad. ¿A qué me refiero con la autorreferencia? Cuando dices nosotros, gobierno, Estado, hacemos las cosas para nosotros mismos, digamos, ¿no? La referencia nunca tiene que ser la misma persona. Es como que yo tengo un buen programa y se llama mi programa. La referencia siempre es la otra persona, siempre es el pueblo, siempre son las organizaciones sociales, siempre es la gente a la que nos debemos. Entonces, cuando entiendes esa virtud y no caes en esta autorreferencia que te dice Dussel, pues vas generando una mayor construcción y un mayor grado de legitimidad, que eso es fundamental también entenderlo, y las instituciones tienen que estar para colaborar eso. Las instituciones no son la referencia, las instituciones únicamente colaboran a la construcción de la legitimidad de todas nuestras bases sociales, de todas nuestras organizaciones sociales, y eso es lo que está quizá faltando en nuestro proceso, y pues es un trabajo que se tiene que hacer también de forma crítica. Ya se lo ha asumido, ha sido muy interesante esto, que al interior del movimiento del socialismo se genere pues toda esta crítica y lo que tú dices, ¿no? ¿Qué hacemos para incorporar a todos estos sectores emergentes? Porque puede ser fácil esa lectura esencialista de quedarnos únicamente, el sujeto histórico y político es el indígena originario campesino, antes, ahora, y te quedas en eso y no tienes absolutamente nada, y no puedes leer la evolución de la sociedad, en función a sus perspectivas y en función también a sus aspiraciones. La sociedad va mutando, entonces tienes un indígena originario campesino de segunda generación, de tercera generación, que ya estudia en un colegio privado, por ejemplo en la Ciudad del Alto, entra a una universidad privada, ya se mueve por lógicas también urbanas, que también van generando y se confrontan con las lógicas comunitarias. Entonces es clave y fundamental entender eso para incorporar a todos estos sectores. Los K-pop, por ejemplo, los chicos que les gusta el pop coreano, ¿no? Te llenan un coliseo así de 20,000 personas. ¿Y quién se ha puesto a preocupar, o quién se ha preocupado por ellos, a tratar de entender sus lógicas comunitarias, qué es lo que los mueve y qué es lo que los vincula, ¿no? En el momento que llegas a preocuparte primero por ello y después formas parte y agrupas esos grupos, pues tienes un capital político que es el que nos interesa, que es de ese 40% joven. Así que, pues es claro, los skaters, los raperos, los chicos que bailan ahí en Entel. ¿Quién se preocupa por esos chicos para incorporarlos a todo este proyecto? Exactamente. ¿No? Se trata de eso, razón. incorporar a los jóvenes y el proceso que tiene más luces, porque es el más revolucionario, el más de vanguardia, para incorporar a todos esos sectores, es el proceso del movimiento al socialismo. Claro. Los otros procesos son la vuelta al pasado. Te presentan una careta bonita, una careta cool, digamos, ¿no? Bailo, globitos, manguitas remangadas y demás, pero es la vuelta atrás nomás, ¿no? Claro. Una vez que son gobierno, tienen las políticas, se quitan la careta y tienen las políticas más duras de el neoliberalismo y las recetas más viejas del neoliberalismo, como acudir al FMI, lo que está pasando en Argentina, o de depredación absoluta del medio ambiente, como lo que está haciendo, lo que intentó hacer Bolsonaro con la Amazonía, ¿no? Entonces, exactamente. Bueno, y ellos justifican, Carlos Mesa justifica y dice: a los jóvenes no les interesa el pasado. Sí. A los jóvenes les interesa el futuro. Un historiador, entre comillas, historiador diciendo eso. Esa es la paradoja, ¿no? El historiador sin memoria sería la novela. El historiador sin historia. Un señor, bueno, también esa es una forma de dominación.
Recuerdas que los aparatos de dominación de toda sociedad es precisamente apartarlos, restringirles esa memoria histórica. Y quizá es complicado en sociedades como la nuestra. Deberíamos haber empezado hace 13, hace 12 años con toda esa memoria de la acumulación revolucionaria histórica, de qué ha pasado para que el MAS surja en un momento histórico determinado. No es que por arte de magia, ¿no? Han venido procesos que van desde antes de la República, incluso, ¿no? Que se han ido nutriendo y han ido sedimentando una acumulación revolucionaria histórica que en un momento determinado se ha dado con este proceso tan fuerte como es el movimiento al socialismo. Muy bien, no se ha hecho eso, no se ha pensado así desde que se tomó el gobierno. Seguramente había prioridades mucho más importantes y es lógico, porque estabas construyendo Estado, estabas construyendo hegemonía, aún no tenías la mayoría en el ejecutivo, en el legislativo, perdón, estabas haciendo una asamblea constituyente, una nueva constitución, te has enfocado más en lo estructural que en lo superestructural, pero ahora las soluciones, ¿no? Como te presentan, no es fácil, a veces la descripción del problema, describimos el imperialismo, describimos el neoliberalismo y nos quedamos solamente en la teoría. Ahora, ante el problema de que tenemos 40% de voto joven que va a definir las elecciones, ¿qué hacemos? Exacto. ¿Qué hacemos ante ellos? Bueno, hace 12 años tenías que haber esto que te he dicho, tenías que haber hecho esto que te he dicho. No lo hemos hecho, muy bien, perfecto. La solución es apelar a la memoria inmediata, a la memoria de los 2000, ¿qué ha pasado el 2000? ¿Qué ha pasado el 2003? ¿Qué ha pasado el 2006? ¿Qué ha pasado el 2015? ¿Qué ha pasado recientemente nomás? ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes eran pues estos grupos Unión Juvenil Cruceñista? ¿Quiénes eran estos jóvenes que se ponían máscaras negras, poleras negras y golpeaban a mujeres de pollera? Esa historia que los atañe en línea temporal a ellos, los vuelve más cercanos y familiariza esta historia, ¿no? Este relato, que los jóvenes van adquiriendo una mayor conciencia en torno a eso y ven las diferencias cualitativas y cuantitativas de esa Bolivia antes y de esa Bolivia de ahora. Una historia inmediata, pero fundamentalmente, y por eso el interés de la política internacional y del análisis de lo internacional, es el hecho de decirle, mira, no me creas absolutamente nada de lo que te digo, perfecto. Si tú no te interesa la historia del 2000, no te interesa la historia del 2005, del 2006, perfecto, estás en todo tu derecho. Solamente gira la cabeza a lo que está pasando en Argentina, gira al otro lado tu cabeza a lo que está pasando en Brasil. Grave, ¿no? ¿Quieres que pase eso en el país? ¿Por qué está pasando eso? ¿Cuál es tu análisis en torno a eso? Y te dicen, pucha, sí, realmente el discurso más coherente es el del movimiento al socialismo. El discurso de Mesa se acerca al de Macri, y no quiero que Bolivia sea como la Argentina de Macri. El discurso de Cárdenas se acerca al de Jair Bolsonaro, y no quiero que Bolivia se transforme en una Brasil intolerante como la de Jair Bolsonaro, ¿no? Esos son los mecanismos que tú tienes que ir creándolos a partir de tu lectura de la realidad social. A veces nos quedamos en una lectura muy cuadrada, muy ortodoxa, ¿no? Y eso es lo que nos está faltando, creo yo, para entender a estos nuevos jóvenes, centennials y millennials, en una coyuntura política actual y moderna. Exactamente. Y faltaría algo más a esto, mira lo que tú dices. ¿Sabes? El otro día en el Trufi me llamó una compañera y me dice, me atacaron los chilenos, ¿qué idea no tienes? ¿No? Porque lo defendía presidente y ellos me atacaron. Entonces yo le digo, no te puedo hablar, pero te voy a enviar audios. Entonces empecé a hablar y decirle, tú dile a los chilenos de que nosotros nos llevamos ahora por lo menos 10 años de diferencia en nuestra producción de litio. Hablarles de nuestra fábrica de cemento, que estamos en la etapa de industrialización, en los hidrocarburos, en litio, estamos fabricando nuestros tubos, ¿sabes? Las personas que estaban hablando, charlando, uno hablaba por celular, me escucharon y era un silencio. Entonces, ¿sabes? Falta también destacar el orgullo de sentirnos ahora como nuevos bolivianos, que ya podemos mirar al mundo de frente. Ya no somos los bolivianos, sí, agachaditos, los que estaban en la cola, los que nunca recibieron una medalla de oro, por una de bronce era una gran olimpiada, ¿no? Para nosotros. Entonces, yo creo que esa autoestima que hemos adquirido en estos 4 últimos años, te digo con mayor énfasis, porque estamos viendo los resultados del trabajo de los 9 anteriores años,
y que nos llena de satisfacción. Entonces, un chico que sabe que su país ya no es perdedor, que antes era el perdedor, que antes pertenecía al país más pobre de Latinoamérica, excepto Haití, ¿no? Hoy estamos por encima de los más grandes, saca pecho. Sobre Argentina, Brasil, dos potencias, inclusive está México, ¿no? México que ahora está tambaleando, ya se está poniendo firme, está adoptando medidas muy similares a las nuestras. Entonces, creo que tenemos mucho por sentirnos orgullosos y mucho para que los chicos puedan, yo creo que sentir esa satisfacción de dar el voto presidencial. Sí, la satisfacción de ser bolivianos. En mis épocas estaba de moda el tema lamento boliviano, ¿no? ¿Sí? Ese famoso lamento boliviano, pues así era como nos concebía y veía y entendía el mundo, como un lamento boliviano. Esa banderita rojo, amarillo y verde, para ellos era la bandera de un país africano. Decían, Bolivia, ¿dónde estará Bolivia, no? Exactamente. Sí, ¿qué es Bolivia, digamos? La dignidad, si tú haces un análisis del discurso en perspectiva histórica, desde el momento uno, desde cuando Evo Morales era diputado, una línea eje estructural ha sido la recuperación de la dignidad. Sí. En todos estos años hemos recuperado la dignidad del boliviano, o quizá hemos construido una dignidad que tampoco se la tenía. Sí se lo veía en el mundo al boliviano muy trabajador, un hombre que trabajaba, que era de mucha fuerza, de mucho ímpetu, de mucha creatividad, pero no con una dignidad con la que el mundo nos ve ahora. ¿No? El boliviano en todo el mundo, donde va, es exótico. Ah, boliviano, Bolivia, Estado plurinacional, Evo, ¿no? Sí. Puedes incluso hablar de nuevos paradigmas civilizatorios. Mira, la noción del Estado plurinacional se está estudiando en países que han concebido esa noción arcaica y tradicional de un Estado homogéneo con un solo idioma, una sola cultura, una sola raza, un solo territorio, y tienen problemas étnicos fuertes, ¿no? Estado plurinacional, estamos una concepción, un paradigma en la teoría del Estado que estamos exportando para el estudio por los cientistas sociales. El hecho de la nacionalización y la redistribución de la riqueza también se está estudiando. Las políticas sociales, el agua como un derecho humano fundamental, los valores éticos morales en la ONU, el crecimiento económico de Bolivia, por qué se da el impulso al mercado interno. Mira que hasta Reino Unido y Estados Unidos han dicho, pucha, sí, habían tenido razón estos locos. Primero hay que ocuparnos de nuestro mercado interno, una suerte de proteccionismo, y después ocuparnos de el mercado externo. Primero satisfacer las necesidades de los nuestros y después apelar al mercado internacional para las relaciones comerciales, ¿no? Entonces, todos esos paradigmas que ya se han trabajado en Bolivia se están replicando en otras partes del mundo, desde nociones revolucionarias y de vanguardia, que estamos, pues, los bolivianos debemos sentirnos orgullosos de ello, ¿no? Es importantísimo esto que tú decías y recalcabas. Antes el boliviano salía y decía, no, yo soy argentino, yo soy paraguayo, digamos, ¿no? Sí. Se avergonzaba de ser boliviano, porque además, ¿con qué cara podías defender a un país, a un Estado que no tenía la más mínima dignidad ni en su política interna? Si en su política interna se manejaban por maletines negros, se manejaban por gastos reservados, se manejaba con una exclusión tan racial que hasta se podía generar una escala pigmentocrática, ¿no? Mientras más blanco eras, tenías más poder; mientras más morena era tu tez, pues estabas destinado a ser el chofer, el jardinero, estar en un estado de sumisión, ¿no? Todo eso se ha transformado. Vos vas a cualquier boliche, te aparece todos somos iguales ante la ley. No es solamente un eslogan, eso es una forma de entender y de cambiar tu lógica mental, que los jóvenes, estos jóvenes de los que hablábamos, ya han nacido a su vida, digamos, de conciencia política con estos valores. Creo que ese es el mayor cambio estructural y superestructural que se les puede legar a estos jóvenes, y ahora son ellos los que tienen que decidir el camino: continuar ese camino o volver atrás. Y van a saber lo que es volver atrás, digamos. No se les puede decir más, sino que no corramos ese riesgo. No juguemos a la suerte, teniendo la posibilidad de, pues,
seguir viviendo en esta Bolivia de grandes transformaciones, en la Bolivia en la que ellos ya han sido nativos, ¿no? Ya viven los beneficios cotidianos, teleférico. Mi guagua de 6 años, papi, qué lindo el teleférico. Cuando tú eras niño, ¿había teleférico? Me dice, cuando yo era niño se estaban matando en el país, le digo, no había teleférico. ¿En serio? Sí, en serio. No, pero todo eso es... mira, esa realidad de los niños hace 14 años. Era tan indignante ver como tu guagua de 6 años voceando. Pérez, Velasco, Montes, desde las 5 o 6 de la mañana hasta pasada medianoche, y los niños trabajando, y como una obra monumental, un ministro de Educación regaló cajitas para lustrar zapatos a los niños. Mire, qué generoso el hombre, ¿no? Dio cajitas para lustrabotas. Y fueron los canales a sacarle foto, porque el hombre mostró su generosidad al regalar esa cajita. O sea, qué indignante, Dios mío. Los jóvenes, estos jóvenes tienen que saber. Aquí escuchamos, leemos, excelente invitado, dice Nena Arce, es la era de los jóvenes, por supuesto. Gracias. Por eso está aquí, muchas gracias. Allá dice, un saludo, amigos. Solo aclarar a los opositores, especialmente jóvenes, que no es malo que lo hayan pagado a mesa por su candidatura. Simplemente no es ético y no es lo que él profesa como alternativa. Es verdad. Esa coherencia, ¿no? Y hay un librito interesante, Ética Gracias, para Amador. Hernán. Gracias, Hernán. Ética para Amador, Política para Amador, también son libritos claves así de bolsillo, ¿no? Para leer y entender cómo también en la política existe la ética, ¿no? Y no puedes tú hacer política sin ética. Y estos personajes del pasado que representan Carlos Mesa, Ortiz, se presenta con esa mentalidad conservadora, Cárdenas, el MNR, ¿no? Yo leía los candidatos y me decía, ¿en serio el MNR se ha presentado? Puta, ¿con qué cara? No puedo creer. Así. ¿No? Pero bueno, todos ellos hacen política sin ética. Lo que los diferencia, la diferencia cualitativa que tiene el movimiento al socialismo y Evo Morales de estos otros partidos, y por eso ha desestructurado y derrumbado el sistema tradicional de partidos, es el hecho de hacer política en función a las necesidades de la gente. Realmente sentirlo, no solamente como un eslogan, ¿no? Evo ha sufrido en carne propia la represión de la DEA, por ejemplo, lo han dado por muerto, ¿no? Claro. Ha sufrido encarcelamientos, ha sufrido realmente aspectos grotescos de una política neoliberal durísima que teníamos en Bolivia, y que ahora los jóvenes cuando van a protestar hacen su churrasco, digamos. O sea, se ha tergiversado la idea de huelga, la idea de protesta, bloqueo, ¿no? la idea de bloqueo. O sea, antes realmente la gente peleaba en las calles porque le faltaba pan, porque le faltaba huevos, así, le faltaba para hacerse un sándwich de huevo, digamos, ¿no? Sí, Pan y no huevos. había gas, no había gas, no había absolutamente nada. O sea, la gente realmente hacía barricadas en las calles por estas luchas sociales. Hoy tenemos bloqueos, sí, pero tenemos bloqueos en la fila del banco, en la fila del patio de comidas, en la fila del cine. Y esos datos que arroja la realidad social son mucho más duros que cualquier analista o opinólogo que te diga estamos viviendo en crisis, estamos viviendo en recesión, Bolivia se va a caer, o no hay empleo, o no hay dinero. Pues los datos que te arroja la realidad social son incontrastables, de filas en los bancos, filas para comprar cosas, supermercados, que mucha gente antes no tenía acceso siquiera a los supermercados. Por una suerte de esto que te dice Pierre Bourdieu, de la vergüenza social, ¿no? O sea, Bolivia se había estructurado de una forma tal que solamente cierta clase de élites podían ingresar a los supermercados, ¿no? Era incluso mal visto. ¿Por qué estás entrando aquí al supermercado? ¿Acaso tienes la plata para pagar? Así. Ahora pues, se ha democratizado el acceso al consumo, a los bienes de servicio, absolutamente todo, porque la gente tiene pues dinero para gastar, y esos espacios, recordarás eso que pasó con cuando los compañeros, la gente del Alto bajaba al teleférico verde, esa resistencia social, hasta racial que ha habido, ¿no? Discriminatoria.
pues ahora no, hemos vivido una Bolivia de verdaderas transformaciones y esa es la Bolivia que creo que nos merecemos vivir todos los bolivianos. Y por supuesto también nos merecemos una oposición que esté a la altura de este momento histórico. Lamentablemente hasta ahora no tenemos una oposición así. No, no hay. Y mira, lo que tú dices de lindo, vas al Megacenter y encuentras polleras, encuentras gringos, encuentras intelectuales, encuentras extranjeros. Encuentras la Bolivia verdadera. La Bolivia verdadera. Así como somos plurales. Sí, exactamente, ¿no? Ni una más, ni una menos, ¿no? Entonces, a eso teníamos que llegar a algún momento. Nos culpábamos de no tener industrias. ¿Cómo no iban a fracasar nuestras industrias cuando nuestros consumidores eran 5 gatos? Claro, eso se nota también en el impulso al mercado interno, ¿no? Y no es que el gobierno ha impulsado políticas económicas por buenos tipos. Sí, obviamente tienen una visión social, pero eso también tiene un sentido de funcionalidad económica. Cuando tú impulsas desde lo estatal cierto rubro de bienes y servicios, también el mercado, el empresariado privado dice, muy bien, ya existen esas condiciones, nos está ganando la empresa pública, entonces tenemos que entrar a esa competencia. Generas competencia, ¿no? Y pues de esa forma también es donde se va nutriendo el dinamismo y el desarrollo de una economía y el desarrollo de una sociedad, por supuesto, ¿no? Entonces todo eso que se consume y se retroalimenta en la economía vuelve también a invertirse en políticas y eso es lo que se ha trabajado todos estos años y por eso seguimos siendo el país con mayor crecimiento continuado en 13 años, según, no los masistas, según la CEPAL, ¿no? Según el Banco Mundial, según el BID. Claro. Creo que eso es clave y mira, te tengo aquí algunos datitos. Para el 2005, a ver, la estabilidad que se ha generado se evidencia en datos puntuales. Se han creado 70 empresas por día. El 2005 existían el 2005 existían apenas 64.632 empresas. Pero el año pasado ya existían registradas 308.622 empresas. Es decir, 70 empresas por día. Y eso te da un parámetro de el cambio en la matriz económica que se ha dado, porque no es que creas tu empresa gracias a Dios, gracias a tu trabajo, puede ser un factor mínimo ese, pero realmente creas eso y tienes esa posibilidad porque se ha generado pues una condición económica por políticas estatales que pueden lograr que tú crees tu empresa, que tú saques que te animes a hacer un negocio. Todo eso creo que es también clave para entender este dinamismo económico. Sí, te ha ido muy bien con tu empresa y todo lo que has hecho, pero te ha ido muy bien porque se han generado estas condiciones, ¿no? Estructurales, económicas, ese colchón económico. El salario mínimo, mira, el 2005 era de 440 bolivianos. Y el último, hasta el 2018 se alcanzó 2060, ahora ya es 2260 creo, si no estoy mal, 2260, ¿no? Imagínate lo que ha habido. Y si hablamos de clase media, también se ha democratizado y se ha quebrado con esas grandes asimetrías entre los muy ricos y los muy pobres, porque tenías una concentración de la riqueza tal que se articulaba en pequeñas élites y pequeñas familias que no permitía un dinamismo económico, porque obvio, unas 10, 20 familias se quedaban con todo los bienes, servicios e incluso empresas públicas y privadas, que era tan restringido y tan incipiente esa economía que no generaba absolutamente nada. Hoy has democratizado y quebrado con esas brechas entre muy ricos y muy pobres, y mira, la consecuencia directa es el aumento de la clase media. Si en el 2005 se tenían 3,3 millones de personas etiquetadas como clase media en función a sus ingresos, es decir, ingresos medios, hoy se tienen 6,5 millones de personas en la clase media. El doble de personas en clase media que son estas que decíamos que van a las filas a los mercados, filas en los supermercados, filas en las salas de cine, filas en los patios de comida, filas en los restaurantes, filas en los cajeros automáticos. Esa es pues el dinamismo y la transformación que queremos en Bolivia, que creo que se tiene que continuar. Más que eso, no les puedes decir a los chicos, ¿no? A veces, como decíamos, la realidad tangible, la que ves todos los días, es mucho más fuerte que cualquier discurso que te pueden vender las otras fuerzas políticas. Exactamente. Mira, ya hemos llegado al final del programa tan interesante que se fue así. Es que este tema es importante tocar. Yo creo que ojalá que nos escuchen nuestras autoridades, ¿no? Para que puedan tomar en cuenta todas esas sugerencias
yo había preparado un proyecto, bueno, lo envié a Palacio para impulsar en los jóvenes ese sentimiento revolucionario que tienen todos los jóvenes cuando le estimulas a que tenga cierta tendencia en escuchar a un Silvio Rodríguez, digamos. Porque si un chico se pone detenidamente a escucharle a Silvio Rodríguez, no estoy armando los nombres en este momento. Residente, por ejemplo, de Calle 13, ¿no? A Calle 13, de pronto se les aflora. A Zoé, León Larrey. Claro, tienes un montón de referentes, y es que nosotros somos la resistencia, y saco esta frase de La Casa de Papel, la temporada 3. Los que estamos haciendo un proceso revolucionario y nos estamos jugando la vida en contra del sistema neoliberal, en contra del capitalismo, somos la resistencia, ¿no? Y a nivel global, Bolivia es un eje que se estudia como la resistencia, y es algo lindo, o sea, algo que está proponiendo cosas nuevas al mundo. Quizá a veces nuestra visión tan restringida de solamente entender la coyuntura política nacional nos obnubila, no nos deja ver cómo se presenta Bolivia en el mundo. Y Bolivia en el mundo se presenta como un referente revolucionario que intenta y se está chocando contra una estructura más grande que es el sistema neoliberal como tal, a escala global. Y pues creo que esa es la línea que debe seguir no solamente Bolivia, no solamente los jóvenes de Bolivia, sino el mundo y la región. Exactamente. Y yo creo que los jóvenes deben ser la vanguardia de esa bandera. Tenemos que impulsarlos, ellos tienen que ser la bandera. Muchas gracias, Gabriel. Ha sido un programa hermoso. Miguel Escariani, espérame un cachito, un ratito. Vamos a leer también a Hugo Cajas, que dice: adelante, amiga revolucionaria, muchas gracias. Miguel Ángel Escarione dice: este domingo, elecciones en Argentina. Ojalá nos podamos unir nuevamente a la patria grande. Tiene que ser a todo nuestro deseo, que creo que tienen las primarias, ¿no? Y tiene que ser Argentina, fuerza, adelante. Y bueno, gracias, Gabriel. Gracias a ti por la invitación, siempre feliz de estar en la radio. Gracias, Gabriel. Bueno, amigas, amigos, te paso un lindo resto de jornada y nos reencontramos mañana. Jayaya, hermanos y hermanas, hoy día ya los aymaras, los quechuas, los guaraníes, los indígenas, los chiquitanos, los que producimos en el campo, los que construimos las casas, gracias a nuestra poderosa Sesutsevé, contamos con un medio de comunicación para decir lo que pensamos, lo que sentimos, para comunicarnos, para echarnos de menos, para organizarnos, para informarnos, para formarnos. Aruski pasip hañana kasaki puniraquispawa. Siempre tenemos que dialogar, siempre tenemos que comunicarnos, porque todos somos hermanos. Jayali. No me importa lo que digan, solo quiero con ella casarme. ¡Allá! Reserve Life. Buscamos jóvenes emprendedores, publicistas cooperativos de 18 a 60 años de edad, ejecutivos para el área de ventas y online. Una gran oportunidad para jóvenes profesionales y amas de casa. Pagos quincenales, puedes participar de bonos, disponibilidad de viajes, becas para tus hijos, bono aguinaldo, autos por producción y más. Entrevistas de lunes a sábado a partir de las 9:30 am hasta las 8 de la noche. Estamos ubicados en la avenida Antofagasta, entre calles 3 y 4 de la Ceja el Alto, número 1065, edificio Monte Carlo, piso 2, oficina 18. Informes al número de celular 732-62046. Pregunta por el señor Vicente Miranda o al número 725-58-549. Pregunta por el señor Cristian Puitiza. Les habla Jacinto Herrera Huanca, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Los invito a escuchar la radio 90.4, frecuencia de todos los bolivianos y bolivianas.
Escuchas la estación de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Comunidad 90.4 FM. Somos la voz de millones. Comunicamos a nuestros consumidores la realización de trabajos que requieren corte de energía eléctrica para mejorar el sistema de distribución. Agradecemos su comprensión y les pedimos tomar previsiones. Día jueves, 8 de agosto del 2019, Ciudad de La Paz. Renovación de cables, desde horas 8:30 am hasta horas 6:00 pm, dejando sin energía eléctrica toda la urbanización Forno, calles 1, 2, 3, 4, 5A, avenidas 18 de Mayo, Esteban Arce, entre calles Octavio Campero y 13 de Junio, y callejones adyacentes. Sistema Norte, mejoras en la red eléctrica, desde horas 7:00 am hasta horas 11:00 am, dejando sin energía eléctrica población Ixamas, zona Gallo de Oro del municipio Ixamas, provincia de Iturralde. Por normas de seguridad, las instalaciones deben considerarse energizadas permanentemente. El suministro podrá ser restablecido sin previo aviso. Para cualquier consulta, utilice el servicio del centro de llamadas 233-3300, empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. Tu compañía todo el día. Radio Comunidad 90.4 FM. Somos la voz de millones. De La Paz, velando por su seguridad, recomienda: si realiza construcciones o remodelaciones, tenga cuidado en manipular y transportar alambres, fierros y materiales cerca de la red eléctrica para evitar accidentes. Cuide su seguridad física al instalar antenas y letreros lejos de la red eléctrica. Mientras más lejos de la red eléctrica, más cerca de la vida. De La Paz, una empresa de Ende Corporación. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, AETN. Transmitimos de La Paz, Bolivia, al mundo por la 90.4 en frecuencia modulada en señal satelital. Desde la sede de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CESUTCB. Con la fuerza de nuestros pueblos, señal satelital. Ahora aquí en la comunidad San Miguel hay luz. Me siento feliz y contenta de tener luz en mi casa. De La Paz y Ende Corporación trabajan para llevar energía eléctrica al hogar de cada paseño, generando